Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pere Tantico. Hoy estaré en confesiones con Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo. Este será un espacio donde nos sentaremos a conversar de su historia, su trabajo, pero en sí lo que más me encanta de mi programa es que es un espacio para mostrar la parte humana y sensible de cada personaje importante del Caquetá. Siempre en una charla amena, donde nos enseñan, donde nos muestran la parte íntima y privada de sus mundos. Bienvenidos. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias. Pere Tantico. Pere Tantico. Y así comenzamos. Sí, bueno, señor. Sandra, pues Dios le pague. Aquí estamos para esta visita tan agradable y podamos conversar. Pero Pere Tantico. Pere Tantico. Este es un camino que te marcó mucho, ¿cierto? Es una historia muy bonita donde inicia en Guadualito, Mire, Antioquia. al frente está mi casa. Hermosa. Una pintura donde nací el 21 de enero de 1966. Esa casita tiene historia porque ahí nacimos 13 hijos y es prácticamente mi conexión todos los días con mi historia de infancia, y le agradezco mucho a la persona que tuvo la creatividad de pintarla y luego la pusimos en este lugar, porque para mí es recoger toda la historia de mi infancia, cuando con mis otros hermanos nos sentábamos espontáneamente a conversar en la cama, en la noche, con mis padres, y donde estuvimos en medio de la naturaleza, y donde hoy valoro inmensamente precisamente haber podido nacer en una cultura, en un ambiente campesino, y eso me recrea mucho porque, pues, para gloria de Dios, he conocido el Caquetá, he ido a visitar los campesinos, las culturas indígenas, y la verdad es que en el fondo no me cuesta, porque pues yo hago como una analogía consciente, inconscientemente, de ir a mi infancia y sentirme en mi medio. Así que sí, así a manera de introducción, esa es mi historia. Mi vereda se llama Guadualito. Aún sigo yendo, yo voy a vacaciones. ¿Ese es del municipio de? Del municipio del Santuario, Okay, pero tiene una Antioquia. particularidad, y es que estamos en un centro, podríamos decir un trípode, donde Santuario, que es por territorio geográfico somos del Santuario, pero queda un poco más cerca Cocorná, mi territorio, el lugar donde nacimos, 3 hermanos, limita precisamente ya con el territorio del Caquetá, y al frente, si tú ves las montañas, esta montaña donde está la casa, la del frente es de Granada, Antioquia, y la del fondo a la derecha es Cocorná. Entonces podría decir que en esos 3 municipios se entretejió mi infancia, porque recuerdo que íbamos a Granada de niños, por ejemplo, un Jueves Santo caminando a pie limpio, porque en esa época no había transporte, por toda esa cosmovisión bellísima también del día sagrado, el Jueves Santo. A Cocorná bajábamos los domingos con mi papá a vender hortalizas. Recuerdo mucho, por ejemplo, la cebolla, las coles, el cilantro. Entonces toda esa dinámica de infancia, pues para mí recordarla es muy bella, y muchas gracias por darme la oportunidad precisamente de contar estas cosas que lo hacen a uno, y que finalmente uno de adulto es lo que fue de niño. ¿Qué recuerdo más hermoso te viene a la mente de esa infancia tan bonita de la que me hablas? ¿Qué es lo que más te marca ahora de adulto y dices, yo tengo en mi interior esa parte que nunca dejaré? La vida en el interior de la casa, y aún fuera de la casa, pero también, por ejemplo, como mi casa quedaba en un morro, había que bajar hasta el fondo, a la orilla del río Tafetanes, del río San Matías, para trabajar en el día y recoger café, caña, moler panela, en fin, y volver a subir en la tarde. O sea, eso era una dinámica en la que uno se ejercitaba mucho también en lo físico.
bajábamos a hacer el desayuno, el almuerzo, entonces también teníamos desplazamientos largos Ajá. y cocinar para luego en la tarde volver a la casa. Uno después de darse ese camino una hora y media en una montaña empinada y llegar todavía con energía de ponernos, por ejemplo, los 4 hermanos a jugar fútbol en el patio de la casa. Y entonces uno dice hoy, bueno, tanta energía que teníamos o con la cual uno se levanta en el campo. Ahora también el montar en las bestias. Recuerdo que mi papá compraba unos potros, los crecía y los amansaba, y luego ya cuando estaban más ya de montar, pues nos permitía a nosotros montar en las bestias. Recuerdo, por ejemplo, el nombre de un caballo que quisimos mucho, Pinto, que era era un caballo que quisimos mucho por el color, además como por la pasividad del caballo, no era nada agresivo, y estábamos pues en torno a esa realidad del campo, gallinas, cerdos, en fin, toda esa dinámica, la dinámica también de los vecinos. Recuerdo, por ejemplo, que mi mamá en la casa con mis hermanas hacían, por decir algo, morcilla, y teníamos que ir a repartirla a los vecinos, pero los vecinos hacían buñuelos y entonces nos traían. O sea, esa dinámica del campo le enseña a uno a ser muy solidario. Voy a contar una anécdota muy bella de mi papá. Un vecino, Julio Gómez, se enfermó y ya tenía recogida toda la caña, así le decíamos en el campo, para molerla, sacar la panela, y él se enfermó y no pudo trabajar, y mi papá dijo, bueno, mañana nos vamos a ir los 4 hombres conmigo, llevamos 4 hombres, 4 varones en la familia, los hijos, mi papá, y sacamos esa molienda. Y apoyamos al vecino, y de hecho mi papá no cobró un peso, porque es un acto de solidaridad. Recuerdo también, por ejemplo, los convites. Entre todos arreglábamos el camino, o si alguien se enfermaba, entre todos íbamos y llevábamos el cafetal o el potrero. Era una comunidad muy unida. Unida, bellísimo, y además pues porque la mayoría éramos la misma familia, la familia Mejía Giraldo, los Gómez. Ahí prácticamente todos sentíamos que éramos los mismos, y de hecho sigue siendo. Yo voy en vacaciones, cada enero voy y me reencuentro con ellos, y me reencuentro que son los primos. Ahora pues por las vías de acceso hay mucho más gente, pero la gente llega y se integra a la comunidad, y si hay alguna dificultad pues saben que entre todos se apoyan, y la persona que no llega a apoyar termina saliendo porque entiende que es la lógica de la unidad del mundo campesino. Me contabas que son 4 hermanos. ¿Y de mujeres cuántos son? En total, ¿cuál es su núcleo familiar? Mi núcleo familiar, fueron 6 mujeres y fuimos 4 hombres. Oh. Además fueron 3 más, pero niños fallecieron. Entonces, pues prácticamente configuramos la familia a los 10. Mi hermano mayor murió hace 4 años, estábamos en plena pandemia y falleció. Y somos en ese momento 9 hermanos, las 6 mujeres, 3 hombres. Mi papá murió en el año 86, estaba realmente muy joven, murió de 56 añitos. Yo estaba comenzando en la vida de seminario, fue muy doloroso, pero bueno, mi mamá ha sido siempre una mujer muy tenaz, asumió el hogar junto con una de las hermanas mayores, y nos sacaron adelante, y hoy somos pues también lo que somos por mi madre. Desde luego mi padre, pero también mis hermanas mayores que se echaron al hombro del hogar, y ha sido toda una bendición. Me hablas de una disciplina formada en el campo. ¿Eras un niño inquieto o un adolescente? ¿Cómo? Cuéntanos un poco esas travesuras. Eso tiene que responderles mi mamá. Pero yo creo que si dentro de esa disciplina alguna vez te hicieron un castigo o algo, cuéntame algo. Claro. Recuerdo que por algo mi mamá un día me fue a tomar para darme una pelita, y yo salí corriendo, y corrí, y ella pues estaba atlética, joven, me siguió hasta que ya llegó el momento en que yo ya me senté y asumiste que ya sumiso, y dije, pues me siguió hasta que entonces tomó una correa que llevaba en la mano, me dio mi pelita que me merecía,
Pero hoy todo eso lo agradecemos. Hoy, por ejemplo, nos sentamos con mi mamá a conversar y le decimos, es que usted nos pegaba mucho, usted no le era disfrutando, era con la verbena en la mano. Y ellos, por eso sirvieron para algo. Entonces, claro, una disciplina. Es una disciplina fuerte, pero nos encaminó. Pero nos puso rectos en el caminar de la vida. Incluso más mi mamá. Mi papá era un hombre mucho más sobrio, más tranquilo, era muy tímido. Él poco nos corregía, pero sí le teníamos mucho respeto, porque cuando mi mamá tenía que ponerle alguna queja, pues él era severo. Y recuerdo solamente un castigo de mi papá con correa, de resto muchos de mi mamá con verbenas. Sí, pero bueno, gloria a Dios, no nos frustramos, ni nos generó traumas, ni heridas, todo lo contrario. Todo eso nos ayudó a disciplinarnos, a corregirnos, y hoy damos gracias a Dios por esa madre, por ese padre, por esa familia tan bella que logramos constituir. Yo estuve por ahí mirando cositas, y tú, antes de nacer tu madre, anhelaba un hijo varón. No, la anécdota es muy bella. Sí. La anécdota es muy bella porque un día que yo llegaba de La Ceja, cuando trabajaba como rector del seminario, siempre en mi casa ha habido una habitación donde duerme mi mamá y mi hermana, pues para acompañarla, también por cuestiones de salud. Me acosté ahí, lo suelo hacer aún, y comenzó a contarme anécdotas, hasta que me dijo una cosa que me llamó la atención, y es lo siguiente. Ella me dijo, mira, mijo, usted es puro don de Dios. Le dije, ¿pero por qué? Me dijo, porque cuando yo era niña, yo tenía 7 añitos, me dice mi mamá, yo le pedí a Dios que si me regalaba hijos, me diera un hijo sacerdote. Entonces, pues es para decir también que la vocación es un querer, es también una petición, es también fruto de la oración de una mamá, de un papá. Y aquí hago ese comentario porque pues que bueno, vocaciones sacerdotales necesitamos, pero las familias necesitan orar, pero también buenas vocaciones matrimoniales. Es bueno que los papás oren para que sus hijos tengan buenas esposas, y viceversa, para que sus hijas tengan buenos esposos. Esa anécdota me hizo iluminar mucho todo este sentido, y de hecho lo predico mucho, porque, hombre, un matrimonio bien construido es una bendición. Un sacerdocio bien llevado es una bendición. Cualquier vocación con dignidad, con honestidad, con rectitud, siempre será una bendición. Pero llevar un sacerdocio arrastrado, un matrimonio arrastrado, será siempre una cosa terrible, es un infierno en vida. ¿A qué edad tu mami te habla de este amor o esta pasión por los sacerdotes, por las iglesias? No, ¿en qué momento se toca el tema Yo soy de una cultura paisa, y en la cultura paisa, primero, son familias numerosas, o lo eran más en mi época que ahora. Segundo, para una familia paisa, tener un hijo sacerdote siempre es un don de Dios, es una bendición. Y además de sacerdote, pues en una familia paisa sabía que querían siempre un hijo sacerdote, un hijo médico, un hijo abogado, decían doctor. Entonces, la familia paisa es constituida en torno también a la fe. Son personas muy religiosas, o somos personas religiosas, con un espíritu de piedad, que además es una virtud de la religión muy bella, que es la piedad. Entonces, pues todo eso va haciendo la atmósfera también, como un ethos vocacional, del cual uno se va construyendo eso. Ahora, otra cosa muy bella que recuerdo, en orden a lo mismo, la escuela, eran maestras muy de Dios, que nos enseñaron y nos fortalecieron la oración que aprendimos en la casa. Recuerdo que los primeros viernes siempre nos llevaban a la capilla de la escuela para rezar el Santo Rosario, que antes de las clases siempre hacíamos oración, y fueron precisamente las maestras. Recuerdo con mucho cariño a la maestra Gabriela, quienes impulsaron a mi madre, especialmente a mi madre, para que fuéramos a vivir al pueblo y que nos dieran la oportunidad de estudiar, porque pues demostramos sin saberlo que éramos responsables en el estudio, dedicados, y que pues teníamos alguna facilidad para aprender. De todas maneras, uno en el campo se levanta de una manera muy sana, y mucho más en esa época, cuando todo era tan tranquilo y uno en la normalidad de estar en medio de los animales, de la naturaleza, pues era la lógica de uno, y uno estudiaba, nos tocaba trabajar también, pero
pues gloria a Dios. Y mi madre se vino al pueblo, santuario, con nosotros, mi padre se quedó trabajando y pues nos encontrábamos los fines de semana. Eso sí, llegaban las vacaciones, terminábamos de estudiar los viernes y el sábado, el domingo a las 2 de la tarde, en el carro mixto o escalera que se dice en Antioquia, que iba de Santuario a Cocorná, nos empacaban con todos los corotos, como decíamos allá, vamos para la finca y a trabajar los 2 meses de tiempo completo, otra vez a los oficios de campo, y luego a regresar para seguir estudiando. O sea, eso nos enseñó que hay que ser responsables y que hay que asumir la vida sin olvidarse uno del origen donde nació. Hay una parte muy bonita donde dices que ese infante quería ser conductor de chiva. Pues es que era la lógica que uno tenía. Sí, señor. Mire, Sandra, nosotros viajábamos en los famosos carros escalera, que les llamamos allá. Luego ascendimos a viajar en bus, porque pues era el transporte normal que salía desde Cocorná. Los buses municipales. Los buses intermunicipales. Que salía de Cocorná, pasaba por Santuario, Marinilla, Guarni, llegaba a Medellín. Entonces pues nosotros hacíamos el tramo de Guadualito, que es más o menos la mitad entre Cocorná y Santuario. Y ahí era la lógica, uno veía que pues, para uno el conductor de una chiva, el conductor de un bus era un señorón, porque uno veía que pues tenía dominio de muchas cosas. Entonces uno de niño pues aprende viendo. Yo soñaba era manejando un carro escalera y bueno, en esa lógica de niño era como lo que uno se imaginaba, era el imaginario de ese entonces. También hiciste algunas cositas de trabajos ambulatorios, decías... ¿Usted dónde está tan dateada, muchacha? No sé. Mire... Vendía cigarrillos. Cuando yo llegué al pueblo, pues nosotros éramos hemos sido de una familia sobria, muy pobre, una familia normal, campesina. Para poder estudiar, pues yo empecé a vender, lo que inicialmente vendí fue frunas, un dulce. Luego ascendí a vender Marlboro. Recuerdo que vendía 2 cigarrillos en esa época que era Marlboro, Ken y Marlboro. El Ken era un cigarrillo nevado que lo traía uno de mis primos de Panamá o por Maicao, y pues lo dejaba con una de sus hermanas. Nosotros íbamos, o yo iba y me entregaban una paca de 10 cajetillas, le decíamos, y se vendía por paquetes o menudeado. Entonces así fui pues, teniendo dinerito para poder seguir estudiando, comprar mi ropa. Yo nunca dependí de mi mamá, todo lo contrario, yo le ayudaba. Luego empecé a vender paletas. Yo me recuerdo que vendíamos paleta, vasito y chococono. Ahí me iba muy bien. Los domingos había domingos, imagínense usted, en el año 83, 82, incluso 81. Donde yo era capaz de ganarme hasta 1.200 pesos en un domingo. En esa época era un platán. Entonces yo con eso estudiaba, le ayudaba a mi madre, compraba zapatos, apoyaba a sus hermanos. Me tomaba mis cafés y pan con Coca-Cola en la industrial, en el colegio donde estudiaba. Entonces, pues luego ya estaba en 11. Y ya como que me daba pena echarme el cajoncito al hombro, empezó como a enamorarme de una muchachita, y ya como que me daba pena de cargar las travesuras de adolescencia, de cargar el cajoncito. Bueno, y entonces el hermano mayor tenía una carnicería en Marinilla, entonces me fui con él a Marinilla, todo el grado 11, en el año 84 estuve con él, ayudándole a vender carne en Marinilla, y también pues con eso seguí adquiriendo algún dinerito para poder estudiar. Sabes que es una historia tan bonita ver la unión familiar que nos representa. Yo me siento muy orgullosa de ser paisa también, porque también crecí como en ese entorno, ¿no? Nos enseñan a ser muy unidos en el entorno familiar, y qué bonito escuchar esa parte tan personal. Muchas gracias por este espacio, y quisiera conocer un poquito más. No sé, cuéntame una anécdota, una picardía que hayas hecho con tus hermanos, a tus papás, no sé, algo más privado de tu vida como niño. Recuerda que este programa va muy enfocado en toda la parte humana, ¿no?
Queremos que te conozcan quién es Monseñor Omar de Jesús desde esa infancia y desde esa familia tan bonita. Mi vida de infancia, Sandra, fue demasiado simple y es como lo que yo pretendo en mi vida personal y actual. Mantener. O sea, anécdotas, ¿qué le digo yo? Pues las de la casa, cuando llegaban las visitas, cuando nacían mis hermanas menores que nos teníamos que ir de la casa porque no podíamos ver el fenómeno del nacimiento. Entonces nos decían que era la cigüeña y uno decía, pero ¿por dónde llegó la cigüeña? Todas esas lógicas, el regalo del niño Dios. ¿Qué tal eran esas navidades? Sí, pero eran regalos. Sí. Imagínese usted un carrito, a veces nos llevaban un escapulario. Eso era bonito. También por el nivel económico que teníamos y pues que uno no exigía nada porque era en la lógica. Entonces, yo digo, esa es la simplicidad del campo, o por lo menos en esa época. Era valorar como todo ese entorno bonito. Además, en esa casita que tú ves ahí, sí. Pues no había luz eléctrica, exacto, no había letrina. Entonces, qué bonito. Anécdotas. En la noche uno orinaba en lo que llama la bacenilla. Perfecto. Y al otro día tenía que ir a salir a botar eso al guasquilo. O sea, bueno, ese lenguaje así como tan campesino, sí, como para hacerme entender. Pero esa es la particularidad del campo, ¿cierto? Pero de resto la vida normal. Y con los hermanos, pues quizás los disgustos de algún momento, pero también las alegrías, como le decía ahora, de jugar fútbol, esa energía que daba el campo en su momento. O de uno tomar un vir y buscar un bejuco y ponérselo aquí como si fuera, por lo que le digo, la ilusión de manejar siempre un carro. Entonces, aquí, así, todas esas particularidades. ¿En qué momento ya asumes esa vocación? Yo recuerdo que, y me lo dijo inclusive un sacerdote que era el líder en el movimiento Scout. Estábamos en un campamento y yo le dije a uno de mis compañeros, oye, ¿por qué no me voy para el seminario? Y pues la respuesta que él me dio, según me dice luego el sacerdote, fue como medio grosera. No la digo por respeto. Pero bueno, yo tomé la decisión, le conté al sacerdote que tenía ganas de irme al seminario, al padre Rodrigo Ramírez, quien era el fundador del movimiento Scout allá, que además trabajó aquí 2 años de rector en el seminario, aquí en Florencia, que en paz descanse. Él me dijo, listo, yo le colaboro y entonces organizamos, así como manera anecdótica, pues yo no tenía ni un maletín donde llevar mis cosas para ir a la entrevista a La Ceja. Fui donde el sacerdote y me prestó un bolsito pequeñito. ¿Y yo qué tenía que llevar? Pues, unos pantaloncillos y unas medias, además yo no llevé nada porque pues, la vida tan simple era eso. Anécdota, el día de la entrevista, cuando yo llegué allá estaba padre Iván Castaño, hoy Monseñor Iván Castaño. Él es así muy particular y me dijo, bueno, bienvenido, vamos a ver si aquí hay oro de 18 quilates. Y esa anécdota se sigue repitiendo hoy, él me la recuerda, él ahora está trabajando en... Y cada encuentro con él. Me dice, había oro de 18 quilates, bueno, gloria a Dios. Amén. Y ahí se desenvolvió todo, empecé la entrevista. Anécdota de la entrevista, yo era muy lacónico, muy preciso para hablar. Entonces, el vicerrector o el que coordinaba esa sección del seminario, pues me pidió que le escribiera una carta pidiendo el ingreso al seminario. Y de hecho después ya uno sabe las historias, que discutieron mucho porque pues, lo que decía el director del seminario era que yo era muy lacónico, que no expresaba nada en esa carta. Entonces tuvieron mucha duda de si recibirme o no recibirme. Finalmente me recibieron y pues yo ingresé. A manera de anécdota, uno llega de la época de bachillerato, pues no tan dedicado a estudiar porque uno pasaba y uno se contentaba con pasar lo académico, pero resulta que cuando me hacen el primer examen de filosofía lo perdí. Uno no podía bajar de la nota de 3 y me quedó en 2,3. A los corrillitos del seminario, por ahí estaban uno que era así como medio lenguisuelto diciendo, mire, es que un tal Omar Mejía, porque todavía no nos conocíamos mucho, un tal Wilson Suárez, un tal Uriel Ospina, esos perdieron el examen, unos poquitos, muy ligeros los van a echar del seminario. Entonces,
Y cuando escuchamos eso, Dios mío, nos van a echar del seminario. Pero para mí fue una gran lección perder el primer examen, porque a partir de ahí dije, aquí hay que estudiar. Más disciplina. Aquí hay que dedicarse uno a leer y a ser juicioso, y pues de ahí en adelante despegué y dejé de ser lacónico, aunque por gracia de Dios eso de ser lacónico me ha servido mucho también para tener capacidad de síntesis, porque también es muy importante. Entonces mire que las anécdotas se revierten también en bien si uno las sabe aprovechar y si la vida le da una oportunidad. Ya comencé a manera también de como anecdótica. Cuando ya estaba en el tercer año de filosofía, yo era de seminario, yo era arquero del equipo de fútbol. ¿Jugabas fútbol? Del fútbol del grupo, y con tan mala suerte que alguna vez salí a agarrar el balón en mis manos, y el otro futbolista llegó y le dio una patada al balón y me fracturó la mandíbula, el maxilar inferior. Eso fue toda una historia. 2 meses y medio con mi boca sellada, la recuperación. Pero bueno, después otro sacerdote me contaba que pues por todo eso también de que yo era poco expresivo, era tímido, pensaron en que yo debía salir del seminario un tiempo, pero bueno, cuando vieron mi capacidad de resiliencia y de fortaleza en la recuperación de esa enfermedad, de ese accidente, reaccionaron y me dieron el pase a la teología. Y pues bueno, ahí viene la historia ya luego de la formación en la segunda sección, toda la formación teológica, mi acompañamiento, porque yo me había formado en mi época de bachillerato en el movimiento Scout. Entonces aprendí a trabajar con jóvenes, me mandaron a trabajar con jóvenes, a trabajar con los Scouts, asesorarlos, acompañarlos. Ya tenías más fuerza. Y eso ya me fue dando fluidez. fluidez. Un sacerdote al quien le agradezco mucho, Oscar Marín, fue a trabajar a Santuario y me dio oportunidad, me puso a hacer un curso de liderazgo juvenil. Al otro año me dijo, bueno, usted ya hizo el curso de liderazgo juvenil, entonces usted ahora suba el encuentro de este año, usted va a ser el líder de este año. Y eso me fue dando alas, me fue dando alas. Me fueron tirando a la piscina y me fueron lanzando y fui respondiendo. Y pues por gracia de Dios, esas oportunidades que me fue dando la vida las aproveché sin percibir cuál sería mi futuro. Uno estudia en el seminario y en el seminario le insisten mucho de que no busquemos carreras, que no busquemos títulos. Entonces mi ilusión era ser sacerdote de pueblo, inclusive muy enfocado en la pastoral juvenil, con el trabajo con los jóvenes. Pero bueno, cuando yo me ordeno sacerdote en el año 91, 16 de noviembre, mi obispo, que era Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que en paz descanse, me consagró. Yo esperaba el nombramiento. En esa época el nombramiento se lo dan a uno en un decreto enviado por telegrama. Me llegó como el 16 de enero y simplemente decía, ha sido usted nombrado como formador del seminario diocesano en Marinilla, preséntesele al rector, punto. Yo llegué allá, anécdota para comenzar mi ministerio sacerdotal. Me llama el director académico y me dice, bueno, padre Omar, ¿usted qué materias va a dar? Y le digo, hermano, yo no sé dar ninguna materia, porque yo ni había estudiado pedagogía, yo simplemente había hecho mi formación sacerdotal en el seminario, pero póngame a dar lo que quiera, que yo me preparo. Y fue una bendición, porque pues yo en el seminario Marinilla tenía 2 grados, 10º 11 y tenía la formación filosófica. Yo di de todo. Un profesor que se iba, yo lo tomaba esa materia. Terminé hasta dando psicología y fue un gran aprendizaje de la psicología, porque me leí toda esa literatura que había en el, bueno, no toda, pero sí una parte de psicología para poder enseñar. Filosofía, muchas materias terminé dando, y eso para mí fue todo también abrirme. Viendo que no tenía ningún otro título, porque pues, yo estaba de profesor, aproveché, entré a la universidad, hice mi licenciatura en Filosofía, Ciencias Religiosas, Pedagogía, fui a la Universidad de Antioquia, hice un curso de Didáctica, Pedagogía. Entonces todo eso me fue ayudando, y yo siempre he tenido la convicción de que el nombramiento que me dan lo asumo con responsabilidad y me formo en él y respondo como tiene que ser.
Luego del seminario de Marinilla fui a la pastoral juvenil y vocacional a nivel diocesano, pasé a vivir a Río Negro. Luego de esta experiencia pues tuve la oportunidad, del señor obispo, Monseñor Flavio, me envió a Roma a estudiar. Allí estudié teología dogmática. Yo quería estudiar porque todavía estaba muy conectado con la pastoral juvenil, con la psicología, quería estudiar algunas ciencias de esas, y el obispo me dice, no, estudie teología, porque es que uno no piensa solamente en la persona, sino en la iglesia. Pues yo que iba a entender el lenguaje de mi obispo en esa época, pero en el año 2013, cuando me llaman al episcopado, entendí lo que él me había dicho en el año 97, ¿cierto? Ya uno no piensa en la persona, sino en la iglesia. Entonces se van dando las lógicas también de cómo la iglesia lo va perfilando a uno en la medida que le van viendo quizás los talentos, la capacidad, la disciplina. Sí, señor. Después de que llegué a Roma estuve en el Carmen de Iboral, año y medio ejerciendo como vicario operador. De allí pasé a la Universidad Católica, donde había estudiado mi licenciatura, fui capellán de la universidad, fui director de bienestar, de pastoral. Fue muy bello porque pues me tocaba participar del consejo directivo, interactuar con científicos, con todas las clases, dar clases también en las diferentes áreas, a los de derecho, a los de sistemas, a los de ingeniería. Y bueno, y ese mundo, yo estaba muy feliz en el mundo universitario y soñé. Ahí iba a ir a entrar yo. Cuando estás tan encaminado en tu tierra, tan encariñado de esa profesión que asumiste y te dicen, nos vamos para el Caquetá. Bueno, pero eso vamos en orden. Ah, bueno. ¿Quieres seguir contando un poco más? Yo estaba trabajando en la universidad. Sí. Y estaba muy contento, porque me gustaba ese mundo universitario. Yo soñé estar de viejito allá por los pasillos, acompañando a los jóvenes. Sí. Bueno, pero se le ocurrió a Monseñor Ricardo Tobón enviarme para el seminario. Llegué allí como profesor 3 años, luego como rector, y en el 2013, pues no sé, la noticia. me ponen la mirada en mí estaban aquí sin obispo, llevaban ya 2 años sin obispo, me llamaron a la Nunciatura el 16 de abril de 2013, y la noticia era que el Papa me había nombrado obispo de Florencia. Fue una noticia que me asustó muchísimo, porque pues yo no buscaba ser obispo, y mucho menos en el Caquetá. Claro, estabas muy familiarizado con tu entorno, claro, entonces el entorno es un cambio muy fuerte. Era mi lugar de confort. A manera de anécdota, me acuerdo que le dije al que me llamó para el episcopado, le dije, regáleme solamente 1 hora, yo me voy y muéstreme dónde hay una capilla, yo voy a pedirle al Espíritu Santo que me diga si puedo decir sí o no. Al final fui y le dije, bueno, sí, pero me dijo, pero es sí o no. Y bueno, no, listo. Entonces me dijo, eso era un jueves, me dijo, entonces tiene hasta el lunes para que le escriba una cartica al Papa. Y ahora que le escribo yo al Papa. Pues sí, que le Pero tú dices que fue 1 hora, pero para ti... Se fueron 5 minutos porque yo tenía mucha... Sí, sabía de eso. No. Luego el tiempo de la transición de presbítero a obispo es muy traumática, muy dura, porque pues uno como que se resiste, pero yo porque dije que sí. Además, cuando le pintan a uno toda la historia del Caquetá, yo me metí a las redes sociales y todo lo que pintaban de aquí. No conocías bueno, nada del Caquetá. ¿Cuáles redes sociales? Había por lo menos internet, pero sí había internet. ¿Nunca habías escuchado algo del Caquetá? No, pues yo había escuchado los diálogos del Caguán, entonces imagínese usted todo lo que había escuchado. Sí, señor. Claro, y noticias siempre terribles. Me acuerdo que había una historia de una señora que cogió a varios hombres con los que se acostaba con ella y les puso una bolsa en la cabeza. Eso es una noticia. Entonces, claro. Esa fue la primera noticia que yo vi aquí por ese programa del medio de comunicación de los domingos. Okay. Bueno, así me acuerdo de Teodoro. ¿Cómo se llamaba ese programa de Teodoro? Séptimo día. Entonces yo decía, uy, pero eso es el Caquetá. ¿Y yo por qué dije que sí? Y póngale cuidado, mire, vengo aquí en el 2013 y al mes me encuentro con el paro agrario. El recibimiento no fue... Ese fue el recibimiento. Y llega la comisión de la alcaldía, la comisión de la gobernación. Es que necesitamos del obispo. Yo, pero ¿el obispo qué puede hacer ahí? Yo, es que aquí es así. Siempre lo hizo desde que entra. ¿Qué tengo que hacer? Entonces le pregunto a los padres ya de aquí de la región, bueno, ¿qué tengo que hacer? Yo, no, pues... Mediar. Vamos a escuchar, a dialogar. Lo que necesitan nosotros es que seamos intermediarios, que estemos... Y bueno, listo. Entonces le pusimos el pecho al momento. Y fue un gran aprendizaje.
porque fue aprender a escuchar la realidad, leerla desde dentro, darme cuenta en qué mundo estaba y botarle el miedo también a este territorio. En el 2014, bueno, en el 2013 yo debería ir al curso de obispos nuevos, no pude por el paro agrario, fui en el 2014 y el Papa Francisco, que estaba recién nombrado, él lo nombraron Papa en marzo del 2013 y a mí obispo en 2016, de 2013 también, en junio del 2016 fui consagrado. Cuando hacemos la filita a los obispos para saludar al Santo Padre, que es un minutico, yo iba pues con todo el discurso del Caquetá, un discurso espiritual, bonito. Cuando él me da la mano, yo le doy la mano y le dije, yo vengo del Caquetá, de Florencia, es el obispo allá, y me dijo de manera muy simpático, porque él me dijo, cuando te nombré dije, pobre hombre, ¿para dónde lo mandamos? Ya sí, el minuto se fue sonriendo ahí, sí. Por ahí está la foto que está muy simpática, porque esa fue la anécdota del Papa. Y de ahí para adelante, 2013, pues ya casi 12 años aquí en este territorio, ha sido una bendición. Ese cambio de cultura, ese cambio de donde tú venías a asumir ya la cultura caqueteña, ¿cómo lo sentiste? El cambio de cultura no es tanto, porque es que Caquetá Caquetá no es una cultura homogénea, Caquetá es de culturas. Exacto. Y además aquí hay mucha influencia de cultura paisa, de cultura del interior, por la colonización. Entonces la verdad es que yo no he sentido, al principio le tenía mucho miedo al clima, pero bueno, uno se adapta. También le tenía mucho miedo cuando estaba en Antioquia y yo no conocía a la cuestión por ejemplo, de la salud, pero no, ha sido una bendición. Siempre que he necesitado de un servicio médico, he contado con el apoyo del sector de salud. Siempre que he tenido que relacionarme con el mundo político, pues lo he hecho también con la soltura que aprendí de niño. Yo recuerdo, y me sirvió mucho una anécdota que leí al Papa Juan XXIII. El Papa Juan XXIII lo nombraron nuncio apostólico en los Países Bajos. Entonces él había nacido en una familia de Brescia campesina, eran 16 hijos, y entonces él cuenta en su anecdotario que cuando él se sentaba a conversar con los señorones del mundo, que eran grupos grandes, una mesa, él decía, yo hago mi analogía personal y digo, si estoy conversando con mis hermanos ahí en la casa, en la mesa grande donde nos sentábamos a conversar. Entonces eso me sirvió mucho para hacer la analogía cuando me toca en esas reuniones así como de ciertas particularidades, y pues me desinhibo y siento como que estoy hablando con mis hermanos, estoy en mi familia. Entonces pues, también es parte de la personalidad de mi mamá. Si tú te sientas con mi mamá a conversar, a los 2 minutos ya son amigas, porque mi mamá es muy espontánea. ¿Qué tal la parte gastronómica? Excelente, excelente. La disfruto, el pescado aquí. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo aprendí a comer, aquí el pescado lo aprendí a comer, yo comía muy poco pescado, yo soy del interior del país, del interior de Antioquia, donde el pescado no es cultura, pero aquí lo aprendí a comer y lo agradezco muchísimo. Las frutas, la naturaleza, los ríos, yo tampoco era de cultura de ríos. Perfecto. Pero bueno, yo a veces lo cuento aquí, digo, yo tomaba 1000 fotos y fotos, ahora pues ya menos, porque pero los atardeceres yo los disfrutaba, yo venía en el carro y paraba para tomar fotos al atardecer, venía en la canoa, en el deslizador y yo tomaba mis fotos, en fin. Yo he disfrutado el Caquetá y no doy sino gracias a Dios y a la Iglesia por haberme enviado a este pedacito a este terruño. Cuando te dan esos antojos de tu tierra, ¿tienes quien te dé el gusto, te haga el plato especial? ¿Cómo manejas eso ahí cuando le da uno, por ejemplo, el antojo a los frijolitos paisas? Aquí comemos frijoles, cada lunes comemos frijoles aquí en mi casa. Así que... O sea que manejas la tradición paisa que siempre tienen los lunes los frijolitos, los martes. Se come frijoles los domingos y todos los días se come arepa. Entonces, la cultura paisa. La mazamorrita. Mazamorra también comemos con frecuencia. Entonces, por la comida la gastronomía del Caquetá es muy agradable, muy deliciosa. ¿Tu mami te viene a visitar frecuentemente? Mi mamá vino bastante, ella vino bastante hasta el 2019. Después ya sí los quebrantos de salud no le han permitido, pero ella disfrutaba mucho venir aquí porque pues como es tan sociable, entonces nunca estaba aquí conmigo un día completo porque tenía quien la llevara allí a casa. Entonces mi mamá siempre estaba en torno a la gente y la gente la disfrutaba mucho porque como ella es tan agradable,
Para interactuar con las personas. Voy a contar, por ejemplo, la manera de anécdota de ella. Recuerde a Miguelito Claros, siempre no fue muy serio. Era la única que lo hacía reír a carcajada y a pata suelta, como dice la historia. Porque mi mamá ¿Hace cuánto no viene tu mami al Caquetá? Desde el 2019. ¿Desde el 2019? ¿Has tenido momentos en los que su misión aquí en esta tierra te ha puesto a prueba? Claro, claro. Empecemos por el 2013, en el paro agrario. Eso, ¿qué le digo yo? En los últimos años también tener que responder por dos diócesis, eso me exigió mucha resiliencia, porque pues imagínese usted llegar yo a San Vicente después de 3 horas de camino acá y tome otras 3 horas para Valsillas. Entonces te puso a prueba. Yo ya me estaba cansando. Yo le decía al señor Nuncio, bueno, obispo para San Vicente, porque me le estoy cansando, señor Nuncio. Sí. Y entonces, pues eso, gloria a Dios que te dio esa fortaleza. Que bueno, ya tenemos obispo en San Vicente y pues puedo dedicarme más también a esta mi casa, a mi diócesis, a mi arquidiócesis, y tengo todo el tiempo disponible para hacerlo ahora. Todos también los servicios que me debo prestar ahora a nivel nacional y en todas las comisiones que le toca a uno responder a nivel de conferencia episcopal. ¿En qué siente que ha podido aportar a esta región? Pues yo he hecho lo que está a mi alcance. ¿Qué le he podido aportar? Primero, pues mi ser mismo. Segundo, pues he tenido la oportunidad de interlocutar con todas las personalidades y por lo menos visionarles un poquito, ayudarles a visionar un poquito el desarrollo del Caquetá, hacia dónde tenemos que apuntar. También, pues, en la parte eclesiástica, todo el trabajo que hemos realizado en la evangelización, de llegar a todos los rincones del Caquetá, remodelación de la infraestructura física que también hacía falta. Y bueno, esa es una pregunta que sería mejor que respondieran los otros y me dijeran, bueno, ¿qué aporte han visto ustedes en el obispo? Si pudieras sentarte a conversar con ese niño interior que queríamos conocer, ¿qué le dirías? Me siento a conversar. Yo en mis ratos de oración voy a mi ser interior y le digo, no, gracias por ser lo que soy. No me arrepiento de mi vida, sino todo lo contrario. La única palabra que yo le diría es gratitud. ¿Cómo imaginas a Florencia en 10, 20 años? ¿Qué sueña para esta comunidad? No quiero decir porque me da tanto miedo, pero yo quisiera imaginármela sin huecos. Sí, ¿qué más? Yo creo que eso es lo que todos anhelamos. Con avenidas, con puentes elevados para que la movilidad sea segura. Agradezco tanto este espacio, este entorno, tu intimidad, que me hayas dado la confianza y permitirme hacer esta entrevista tan bonita. No, es que esa es la vida. Muchas gracias a usted, a su equipo de trabajo y que Dios les bendiga. Pere Tantico. Pere Tantico. Dios lo bendiga grandemente, bueno, como siempre. Gracias por tus bendiciones. Quiero aportar a esta entrevista que estoy muy agradecida porque en mis momentos de dificultad de salud estuviste a mi lado, me diste esa bendición y esa fortaleza a través de ese don tan maravilloso que te dio Dios. Y gracias por este espacio y el cariño que siempre nos has brindado. Que sea un motivo. Pere Tantico. Pere Tantico.